Informe muy interesante por parte del Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Y estamos hablando con el profesor Fabián Bergero, que es uno justamente de los integrantes de este equipo de investigación. Fabián es licenciado en Comunicación Social, es especialista en Comunicación y Culturas de la UNCO, es profesor de la Universidad Nacional de Río Negro también, así que ya lo saludamos. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Hola Macarena, hola Yamila, ¿cómo le va? Un Bien, gusto bien. enorme. Igualmente, gracias por estos minutos. No, por favor. Bueno, la pregunta del informe parte de, a ver, esta pregunta que nos hacemos todos, ¿qué tanta adicción generan las redes sociales, no? Sí. Bueno, bastante. Sí, Mucha, sí. muchísimo. Sí, sí, bueno, no sé si hablar estrictamente de adicción, porque bueno, la palabra adicción tiene una serie de eh, Connotaciones. complejidades, claro, de connotaciones, pero la verdad que somos altamente dependientes. Nosotros hicimos una encuesta y le preguntábamos qué tan de acuerdo estaban con una afirmación que dice que las redes sociales generan adicción. Entonces mucha gente, más del 80%, 84% dijo que sí. Y, o sea, no le preguntábamos a la gente si directamente se sentía adicta a las redes. También le preguntábamos lo mismo sobre el teléfono móvil, si se sentían adictas al teléfono móvil. Pero más del 80% dice que sí. ¿Qué quiere decir? Que está todo el día pendiente de lo que pasa en las redes sociales y de lo que pasa en su teléfono móvil. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque por las redes sociales pasa la vida, o sea, Sí. porque como decían Bukowski y Mitchelstein, vivimos en las redes sociales. Y le asignamos a cada una de las redes sociales una función diferente, porque otra cosa que se da, una característica que se da, es que tenemos muchas redes sociales, ¿no? Es decir, que no solamente tenemos, ponerle Facebook, sino que tenemos Face e Instagram, y además tenemos WhatsApp, y eventualmente tenemos Twitter, y si somos más jóvenes tenemos TikTok. O sea, estamos como en muchas redes sociales y en cada una hacemos cosas diferentes. O, por ejemplo, estamos en Instagram, que lo usamos para informarnos, pero cuando tenemos un ratito de tiempo nos metemos en los Reels y perdemos mucho tiempo. O sea, Sí. el Reel es una succionadora fabulosa de tiempo y lo digo por experiencia. Y lo mismo que TikTok, ¿no? Son aspiradoras de tiempo, porque vos decís, bajaste la cabeza, te metiste a seguir un Reel o un TikTok, y de pronto levantás la cabeza y pasó media hora, 40 minutos, una hora, y vos decís, pero ¿qué pasó, digamos? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Y tiene que ver con eso, que son adictivas. ¿Qué se activa ahí, digamos? Una dinámica planteada por la misma red social, el algoritmo, Sí. ¿cuál es el mecanismo de enganche que analizan ustedes es tan eficiente? Totalmente. Me parece que lo que ocurre ahí es lo siguiente, que tenemos los algoritmos de las redes sociales funcionaban antes con un criterio que tenía que ver con la popularidad. La popularidad era la palabra clave. ¿Qué quiere decir? Que yo, si tenía muchos seguidores, mucha gente que me seguía, mis posteos eran importantes, y si la gente que yo retuiteaba o compartía un contenido mío, acá están sobrevolando helicópteros en Neuquén desde hace varios días. Por ahí se me mete en el teléfono y pido disculpas, pero Está no bien. ¿Se puedo. escucha, No, no Te se digo que no escucha. puedo evitar y son helicópteros. Sí, me imagino Bueno, que tiene que ver con las inundaciones. sí, yo Sí, creo que sí. sí, sí. Bueno, entonces esos algoritmos premiaban la cuestión social. Igual que Google. Google es un buscador que premia los sitios que tienen más popularidad, los sitios que tienen más gente que lo sigue, que lo recomienda. Bueno, la popularidad era el criterio fundamental. Y eso tenía que ver con las relaciones, la gente que te seguía tenía más puntaje, digamos, para estar mejor posicionada, bueno, etcétera. Pero ahora, es decir, desde la aparición de TikTok sobre todo, el algoritmo lo que hace es darte más de lo que te gusta. O sea, si vos viste un videito de una coreografía, por ejemplo, una coreo, bueno, es altamente probable que el próximo video sea una coreo o 2 videos después sea una coreo. Claro. Y si te detuviste más tiempo a ver, qué sé yo, vestidos Sí, o o recetas de joyas cocina, claro. Sí. o recetas de Sí. cocina, es altamente probable que lo repita. ¿Por qué? Porque el algoritmo te va a dar aquello en lo que más tiempo te detuviste. Con lo cual,
Bueno, es adictivo por eso, porque si a mí me gustan las coreos, tengo una, tengo dos, tengo tres, ¿no? Entonces de pronto me ponen una que de un ritmo musical que no me gusta, lo paso rápido, pero inmediatamente el algoritmo sabe que me tiene que dar más de lo que me había dado antes. No sé si soy claro. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me mantiene con la nariz pegada a las redes sociales, al teléfono. Y eso también tiene otra implicancia, que es que las redes dejan de ser sociales y se convierten cada vez más en individuales. O sea, las redes sociales son cada vez menos sociales y cada vez más individuales. Eso que hace que yo meta la nariz en el teléfono, por más que esté rodeado de gente, con amigos, qué sé yo, me pongo a mirar un reel de TikTok y veo cosas que son mucho más agradables por ahí que la conversación que tengo con mis amigos. Sí, a mí me sorprende terriblemente en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Que quizás vamos a comer con una persona o con un grupo de personas y están todos conectados en la misma mesa, están conectados cada uno a un celular. Sí, bueno, eso es otra cosa, que es el teléfono móvil, porque en el teléfono móvil no solo pasan las redes sociales. Yo digo en chiste, ¿no? Que medio que lo exculpo al teléfono móvil. ¿Por qué? Porque convergen allí un montón de consumos culturales que solíamos tener por afuera de los teléfonos móviles. Por ejemplo, la televisión la veíamos en el aparato de televisión, los videos los mirábamos en el aparato de televisión, la música la escuchábamos en el equipo de música, la radio lo escuchábamos en el aparato de radio, los diarios los leíamos en el papel, pero ahora, o en una computadora en el sitio web, pero ahora todos esos consumos culturales, informativos, convergen en un solo aparato. Entonces, todos los consumos los tenemos ahí. ¿Querés informarte? En el móvil lo tenés. ¿Querés relacionarte, compartir? Antes agarrábamos el teléfono de Entel. Bueno, yo tengo cerca de 60 años. Sí. No muy cerca, pero sí, andamos ahí, sí. Bueno, agarramos el teléfono de Entel y hablábamos con amigos. Ahora lo tenemos todo en el teléfono móvil. Diversión, entretenimiento, el tiempo de ocio está dentro de un teléfono móvil. El tiempo de trabajo lo tenemos en un teléfono móvil porque WhatsApp es una red sumamente interesante para el intercambio laboral o compañeros para el estudio. Bueno, es decir, convergen tantas prácticas, tantos usos que estamos mucho tiempo adentro del teléfono móvil. Lo que habría que hacer seriamente es decir, bueno, ¿cuánto tiempo le restamos a la exposición en el aparato de televisión, en el aparato de radio, en el equipo de música? Y lo convergimos ahí en ese... No sé si está bien dicho convergimos, pero bueno, lo entendemos, lo concentramos, claro. Fabián, vos decís en un momento de algo que leía que la única manera de construir conocimiento es confrontando nuestras opiniones. Y justamente lo que hacen las redes sociales es que nos metamos en una burbuja y no compartamos distintas opiniones, que no discutamos, digamos que no establezcamos este diálogo que resulta primordial en cualquier sociedad, ¿no? Sí, es muy interesante. Bueno, lo primero que diría es, por ahí en la nota aparece como una generalización. Bueno, no es una generalización, yo creo que obvio que hay muchísimas excepciones, pero sí esta idea de las burbujas, ¿no? Que en cierto modo cuando entramos en una red social tendemos a, en general, como actitud para informarnos, tendemos a evitar aquellas cosas que nos generen algún terremoto, digamos. Alguna incomodidad. Incomodidad, ¿no? Quienes investigan este tema hablan de las disonancias cognitivas. Me gusta mucho la palabra. O sea, yo lo digo en términos de David Lebón, sin informaciones que castiguen mi centro. O sea, tendemos a repeler aquellas informaciones que nos desacomodan, la cabeza, que nos hacen sentir mal, que nos producen desasosiego. Entonces, tendemos en general a repeler eso y a la gente que tiene posturas diferentes. ¿Por qué? Porque nos incomoda, porque castigan nuestro centro, diría Le Bon. Entonces, y me siento muy cómodo o muy cómoda siguiendo a aquellos que opinan igual que yo. O sea, si yo soy un votante del kirchnerismo, me siento bien escuchando a quienes opinan igual, a quienes intentan explicar, digamos,
los motivos de la nueva fórmula, y tiendo a disociar a aquellos, incluso que dentro del kirchnerismo dicen, no, esta fórmula es una porquería, que yo tiendo a repeler a aquellos y tiendo a quedarme con estos. Claro. Evito las disonancias cognitivas. Y me siento muy, muy cómodo ahí. Entonces, eso, bueno, desde el punto de vista individual, está bueno, porque decir, bueno, yo estoy en paz mental, diría el Dalai Lama. Ujú. Pero, desde otro punto de vista, es decir, cómo confrontar las ideas. Es decir, cómo tenés una dimensión de lo que es lo que realmente pasa con esta fórmula, ¿no? O con lo que fuera. Y yo digo que bueno, que la ciencia se construye así, o sea, la ciencia se construye confrontando, ¿no? Diciendo, esto es una teoría, Claro. No, la ciencia se construye diciendo, bueno, esto es una teoría y yo la expongo para que quien quiera la pueda refutar. Y obviamente que aparece gente que la refuta y vos tenés dos opciones, escuchar, considerar y eventualmente introducir modificaciones o quedarte en tus 13. Puedes hacer lo que quieras, pero es interesante escuchar esas otras opiniones. Eso es un poco lo que le falta al país, ¿no? Es decir, escuchar otras voces que puedan ayudarte a confrontar, a construir. Es decir, ¿cómo vamos a votar si no tenemos una real idea de cuál es nuestra propuesta económica, cuáles son las críticas a la propuesta económica, cuáles son las críticas a la propuesta social, política? O sea, en esa confrontación es donde ganamos, y donde yo me quedo dando vueltas, digamos, sobre un contenido y sigo rodeado con aquella gente que piensa igual, que comparte mis ideas, etcétera. Bueno, ahí creo que las posibilidades de construir conocimiento, de confrontar, son escasísimas, ¿no? Y de Por eso construir hablamos. una comunidad, digo, ¿no? Es básico esto de comunicarnos. Totalmente, sí, yo creo que sí. O sea, la grieta es una palabra que se utilizó para decir, bueno, existen en una sociedad de ideas diferentes. Y yo no sé si hay gente de la filosofía, de la política, de la comunicación, que le gustaría una sociedad en la que todos pensemos igual. A mí me da escalofrío. Tal cual. Y bueno, si todos piensan como yo, está bien. Fabián, contanos cómo se hizo este estudio, este informe. Digo, ¿qué franja etaria, por ejemplo? ¿O es general porque... No. Nosotros trabajamos, este es un informe que venimos haciendo desde 2018, con el Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales que dirige Pablo Schleifer. Lo que hacemos es, cada 2 años, un relevamiento general en el Alto Valle, y lo que vemos son prácticas de consumo informativo, es decir, cómo nos relacionamos con las noticias. Y lo que hacemos en cada estudio es tratar de avanzar en algún aspecto diferente. En este caso, bueno, vimos el tema de la adicción, entre comillas, también vimos otros fenómenos, como por ejemplo, qué nos producen las noticias, qué cosas nos producen las noticias. Entonces, trabajamos sobre el Alto Valle, trabajamos con una encuesta que vamos distribuyendo a través de una plataforma digital, una encuesta en línea, y trabajamos con gente no de la universidad, sino cercana a la universidad. O sea, nosotros queremos sacar la nariz fuera de la universidad para que los resultados sean más válidos. ¿Por qué hacemos esto? Porque no tenemos recursos. Básicamente, trabajamos en una universidad pública y no tenemos recursos como para pagar, digamos, un trekking o un sistema diferente. Lo que tiene de interesante es que no solo tenemos resultados en términos absolutos, o sea, los resultados que nos da la encuesta que hicimos en marzo y abril de este año, sino que además lo tenemos en términos comparativos, o sea, que estamos viendo cómo evoluciona esto. Porque vamos comparando con los estudios de 2018, con los que hicimos en 2020, en el 21 y 22 hicimos estudios durante la pandemia para ver cómo había cambiado las prácticas, y este es el primer estudio post-pandemia, ¿no? Entonces, en términos absolutos y en términos relativos, la información es sumamente interesante. Y se me ocurre que estos resultados tienen mucho que ver con lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Donde obviamente el hecho de estar en casa nos hizo que nos aferráramos más a este tipo de tecnologías. Sí, nos encerró, nos cambió las rutinas, porque muchos consumos que eran individuales tuvieron que ser sacrificados en aras de que vivíamos con toda la familia dentro de la casa. Entonces, por ejemplo, el ritual de mirar televisión, que era algo que se había estado perdiendo, ¿no? Es decir, de sentarnos a las 8 a ver el noticiero, era algo que se perdía, porque eso era algo muy individual. Bueno, volvió durante la pandemia.
subió mucho la escucha de radio, sobre todo nosotros un estudio que hicimos también dirigido por Pablo Schleifer, vimos qué pasaba en localidades del interior de las provincias de Neuquén y Río Negro con la información, y vimos ahí que las radios FM, sobre todo las municipales, tenían una muy alta escucha y muchísima credibilidad y confianza de parte de las audiencias, ¿no? Entonces, había un vuelco a la radio en esas localidades del interior. Bueno, hubo varios fenómenos, y yo creo que sí, que como vos decís, esto que estamos viviendo ahora tiene que ver con eso, porque también durante la pandemia llegamos a un hartazgo. Es decir, nos cansamos de escuchar información, nos cansamos del conteo de muertos y de la tragedia que significaba, y medio que empezamos a alejarnos de las noticias, porque las noticias ya empezaban a producirnos sensaciones desagradables como angustia, enojo, miedo, desasosiego, miedo, tal cual, sí. Bueno, Fabián, un placer escucharte realmente. Me gustaría cerrar esta nota porque todas las adicciones son malas, por lo tanto, debe existir algún consejo para tratar de evitar que este número de gente que da el informe, 83,3% de las personas efectivamente acuerda con que las redes sociales le han generado adicción. ¿Cómo se puede controlar de alguna manera? ¿Cómo podemos evitarlo? Sobre todo a mí me preocupan por ahí ver los chicos, ¿no? Que están aislados del mundo. Ves en una plaza 5 adolescentes reunidos tratando de compartir un mate, pero están los 5 conectados a sus celulares. Sí, en principio, bueno, ahí me parece una cuestión que es que, bueno, estas pantallas, esta multiplicidad de pantallas y estas prácticas de consumo en los teléfonos móviles, bueno, son parte de esta nueva era. Es decir, no lo hagan es absurdo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chico decían, allá en los 70, ¿no? No hay que consumir televisión, ¿no? Los chicos no tienen que mirar televisión. Sí. Bueno, y ahora me suena un poco lo mismo, es decir, decirle no usen las redes sociales. Lo que sí hay que dosificarlo. Yo no podría dar consejos como padre ni como profesional, pero sí, particularmente tengo una metodología de mantenerme alejado del teléfono, de no hacer tanto consumo de redes sociales, de decir, bueno, yo destino, por ejemplo, 3 horas a la mañana y 4 horas a la tarde muy intensas de concentración, o sea, con un teléfono alejado o apagado. Ustedes recién me estaban tomando por teléfono, yo no escuchaba porque estaba practicando este ejercicio. Pero estoy trabajando en una computadora, eventualmente puedo hacer cortes. Yo creo que de algún modo tenemos que regular nuestra relación con las redes sociales y con los teléfonos, y priorizar los encuentros individuales. No tengo, insisto, no me siento en condiciones de dar consejos de cómo hacerlo, porque tampoco es muy exitosa mi experiencia. Pero sí soy consciente de que hay nuevas prácticas, nuevas formas de informarnos, de consumir cultura, de ocupar el ocio, los tiempos de ocio, que son completamente distintas. Y entonces lo que digo es, bueno, tenemos que buscar la fórmula. No la tengo, o sea, la respuesta a la pregunta que me hacen es no tengo un método particular personal, que me funciona, claro. Sí, o sea, no es exitoso totalmente, pero me funciona bastante bien. Yo salgo sin el teléfono, o sea, salgo sin el teléfono, salgo a reunirme con mis amigos, no llevo el teléfono, salgo a tomar un café, no lo llevo, lo dejo en casa. Que está ahí, porque yo viví una época en la que podía salir sin el teléfono, claro, y no me iba mal, o sea, y yo podía resolver mi vida y lo podía hacer perfectamente, ¿no? Entonces sé cómo hacerlo, tengo un know-how, solamente tengo que recordarlo y lo hago, y por ahí es interesante eso, ¿no? Hacer la práctica de dejarlo, no lo lleves. O vas a una charla, no lo lleves. No te digo en el laburo, porque lo tenés que tener en el laburo, porque es una fuente. Pero yo doy clases y el teléfono está apagado. O sea, el teléfono está apagado o está fuera de mi vista, no lo veo. Bien. Bueno.
Algunos consejitos. Es un placer escucharte porque sos docente, pero además sos investigador de estos temas, entonces obviamente que sirve. Vos decís, no tengo el consejo, pero sirve, nos sirve escucharte. Fabián, un gusto. Seguramente nos comunicaremos más adelante por algunos otros temas que tienen que ver con las tecnologías también. Por ahora te decimos gracias, por una cuestión de tiempo en esto de la radio, ¿viste? Básicamente. Bueno, yo les agradezco a ustedes y estoy a disposición para cuando quieran. Tienen mi teléfono, así que me llaman 4 veces para que yo me dé cuenta que me están llamando. Bueno, gracias. No, por favor. Un abrazo Hasta grande. luego. Bueno, el profesor Fabián Bergero, que es uno de los autores justamente de este trabajo que les estábamos mencionando sobre las adicciones. Es un profesional de la comunicación, es especialista, es investigador, profesor docente, Universidad Nacional del Comahue. Así que hablábamos con él en la mañana de Ventana Andina.